Hola, soy Sofía. Mi empresa me negó el permiso para ir al funeral de mi padre, el hombre que inspiró el proyecto multimillonario que yo misma estaba creando para ellos. Me dijeron que tenía que elegir entre mi trabajo y mi familia. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tu dolor no importa? Antes de contarte la respuesta que le di a mi jefa de recursos humanos en esa oficina de cristal, y el silencio que se apoderó de toda la junta directiva días después, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando se dieron cuenta de que el código de millones de dólares había desaparecido por completo de sus servidores. Tengo 26 años y, hasta hace muy poco, era la programadora principal de un proyecto de inteligencia artificial revolucionario en una de las empresas tecnológicas más prestigiosas de Miami. Lideraba el desarrollo en solitario, trabajando noches y fines de semana, impulsada por una sola cosa. Era un homenaje a mi padre. Él, mi mentor y mi inspiración, había fallecido apenas unos días antes, y cada línea de código se sentía como una conversación pendiente con él. Sin embargo, para mi jefe, Alejandro, y para la corporación, mi trabajo no era un legado, era simplemente un activo financiero, una herramienta para generar ganancias, donde mi contribución era sistemáticamente minimizada en cada reunión, y mis avances eran presentados como si fueran suyos. El símbolo más doloroso de esta falta de humanidad estaba en mi propio escritorio. Tenía una foto de mi padre, sonriendo, en un elegante marco de plata que él mismo me había regalado. Era mi ancla, un recordatorio silencioso del porqué de tanto esfuerzo. Pero en esa cultura corporativa tóxica, ese pequeño santuario personal era una ofensa. Constantemente, encontraba el marco movido, a veces de forma brusca, o peor, cubierto por pilas de documentos corporativos, informes de rendimiento y proyecciones de ganancias. No era un accidente, era un mensaje claro y constante. Tu vida personal, tu duelo, tu humanidad, no tienen espacio aquí. Aquí solo importan los resultados, los números y la eficiencia. El día después de su muerte, sentía el cuerpo y el alma entumecidos. El mundo se había vuelto gris, sin sonido, y yo me movía por inercia. Lo único que tenía claro es que necesitaba tiempo. Necesitaba organizar el funeral, estar con mi familia, procesar un dolor que me partía en dos. Fui a la oficina de recursos humanos con una petición simple y, a mi parecer, absolutamente razonable. 4 días de licencia por duelo. Mientras caminaba por los pasillos estériles del edificio en Brickell, con sus paredes de cristal y su silencio opresivo, me sentí más pequeña y sola que nunca, como una pieza insignificante en una maquinaria gigante e indiferente que no se detendría por nada ni por nadie. La oficina de Isabel, la gerente de RRHH, era un cubo de cristal claustrofóbico que parecía diseñado para intimidar. Era una mujer de unos 35 años, con una profesionalidad tan fría que helaba la sangre. Le expliqué mi situación con la voz entrecortada, esperando un mínimo de compasión, una frase de condolencia, el procedimiento estándar que cualquier ser humano decente ofrecería. En lugar de eso, apenas levantó la vista de su monitor. Escuchó mi petición con una impaciencia apenas disimulada, como si mi tragedia personal fuera una interrupción molesta en su agenda. Su respuesta no fue humana, fue corporativa. Me habló de una fecha de entrega crucial, de las expectativas de la junta directiva y de la importancia de mi presencia, en este momento crítico. Fue entonces cuando pronunció la frase que lo cambió todo. Con una calma escalofriante, mirándome finalmente a los ojos, me dijo: Sofía, entendemos tu situación, pero el proyecto no puede esperar. Tendrás que elegir entre tu trabajo y tu familia. En ese instante, el mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado se volvió ensordecedor. Vi a Alejandro pasar por el pasillo, luciendo su costoso reloj Rolex, riendo con otro directivo, completamente ajeno a la humillación que yo estaba sufriendo a solo unos metros de él. No sentí rabia, sino un frío glacial. Era la certeza de que para ellos, yo no era una persona de luto,
sino un recurso que funcionaba mal. Mi dolor no era válido. Era un problema de productividad. No discutí. No lloré. No les di esa satisfacción. Simplemente asentí lentamente, como si aceptara su veredicto. Me levanté y al salir de su oficina, sentí las miradas de mis compañeros sobre mí. Nadie dijo nada. El silencio en una oficina de planta abierta puede ser más ruidoso que cualquier grito. Pero en lugar de volver a mi escritorio, a la silla donde había pasado incontables horas construyendo su futuro millonario, caminé directamente hacia el ascensor. Mi tarjeta de identificación de empleada, que antes llevaba con orgullo, de repente pesaba como una piedra en mi bolsillo. Mientras las puertas metálicas se cerraban, reflejando una versión distorsionada de mi rostro, supe que no volvería. Esa noche, en la tranquilidad de mi apartamento en Coconut Grove, el contraste con el ambiente de la oficina era abrumador. Aquí, todo hablaba de mi padre, sus libros en las estanterías, las fotos de nuestros viajes, el calor de un hogar construido con amor, no con métricas de rendimiento. Sostuve el marco de plata en mis manos, mirando la sonrisa de mi papá, y recordé una de sus frases favoritas. Un lema que me repitió toda la vida. El valor lo crea la gente, no la corporación. Esas palabras, que siempre habían sido una guía moral, ahora se sentían como una instrucción, una orden. El dolor seguía ahí, profundo y desgarrador, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación, una determinación inquebrantable. Abrí mi computadora portátil personal, la misma con la que mi padre y yo habíamos escrito las primeras líneas de código de este proyecto, mucho antes de que la empresa siquiera existiera. Mi decisión no nació de la venganza, sino de la necesidad de proteger lo único que me quedaba de él. Ese código no era solo un producto, era su legado, nuestra historia, la materialización de sus sueños, y mi amor por él. Ellos habían intentado despojarme de mi derecho a llorarlo, a honrar su memoria, tratándolo como una simple variable en su hoja de cálculo. No iba a permitir que también se quedaran con la última pieza de su alma. El suave tecleo en la oscuridad de mi sala fue el comienzo de mi verdadera respuesta. No fue un arrebato de furia. Fue un acto de preservación metódico, casi quirúrgico. Cada comando que tecleaba en la terminal de mi laptop personal se sentía como una puntada que cerraba una herida. Primero, establecí una conexión segura y encriptada a los servidores de la empresa, usando las credenciales de administrador que me habían otorgado con tanta confianza. Luego, inicié la transferencia del repositorio completo del proyecto, cada línea de código, cada comentario, cada historial de cambios, a mis propios servidores privados en la nube. Finalmente, ejecuté un script de borrado seguro, uno que reescribía los datos varias veces antes de eliminarlos, asegurándome de que no quedara ni un rastro recuperable en sus sistemas. No estaba robando, estaba reclamando lo que era mío, lo que había nacido de conversaciones con mi padre en la mesa de nuestra cocina, mucho antes de que Alejandro y su Rolex entraran en escena. Era un rescate. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó con una avalancha de llamadas perdidas y mensajes de texto frenéticos. Eran Alejandro e Isabel. Sus nombres parpadeaban como luces de emergencia, una señal del pánico que sin duda se había desatado en esa oficina de Brickell. Leí el primer mensaje de Alejandro. ¿Dónde está el código? Esto es un desastre. Llámame urgente. Lo ignoré. Había algo más importante que su crisis fabricada. Tenía que llamar a la funeraria, coordinar con mis tíos que volaban desde California y elegir las flores favoritas de mi padre. Mientras el mundo corporativo de ellos implosionaba, yo me dedicaba a la tarea silenciosa y sagrada de honrar una vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis prioridades estaban en el orden correcto. Mientras ordenaba algunos papeles viejos de mi padre para encontrar su certificado de nacimiento, me topé con una pila de cuadernos de espiral. Eran de hacía 3 años. Al abrirlos, sentí un nudo en el estómago. Allí estaban, escritos con su elegante caligrafía y mis garabatos técnicos, los diagramas de flujo y los algoritmos fundamentales de la inteligencia artificial.
Eran la semilla de todo el proyecto. Recordé con una claridad dolorosa una reunión de hacía 6 meses, donde Alejandro había presentado exactamente esos mismos diagramas en una pantalla gigante a la junta directiva, usando mis diapositivas y explicando los conceptos como si hubieran surgido de su propia mente brillante. En ese momento lo dejé pasar, diciéndome que era el precio a pagar por la oportunidad. Ahora, esos cuadernos no eran solo un recuerdo, eran una prueba. Eran la prueba irrefutable de que el alma de ese proyecto nunca les perteneció. El funeral fue un borrón de abrazos, lágrimas y susurros de consuelo. El aire olía a lirios y al perfume de mi madre. Estar rodeada de personas que amaban a mi padre, que compartían anécdotas de su generosidad y su risa, era un bálsamo para mi alma herida. Era un mundo de calidez y humanidad real, a 1.000.000 de millas de la frialdad estéril de la oficina. Justo cuando mi tío se levantó para decir unas palabras, sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo de mi abrigo negro. Lo saqué discretamente. Era un correo electrónico de Isabel, con el asunto: obligaciones contractuales y propiedad intelectual. El texto era breve y gélido, recordándome mi acuerdo de confidencialidad y advirtiéndome de graves consecuencias legales si no cooperaba de inmediato. Leer esas palabras en medio del funeral de mi padre fue una profanación. La injusticia no se tomaba días libres. Esa amenaza, en lugar de intimidarme, encendió algo dentro de mí. El dolor se mezcló con una rabia fría y lúcida. Miré el rostro lloroso de mi madre, a mis primos sosteniéndose unos a otros, y comprendí la estupidez de la elección que Isabel me había planteado. ¿Tu trabajo o tu familia? No era una elección, era un insulto. Ellos creían que podían ponerme un precio, que mi lealtad se medía en un salario y bonificaciones. No entendían que lo que yo estaba protegiendo no tenía valor monetario. Era el legado de un hombre que me enseñó a construir cosas no solo con código, sino con integridad. En ese momento, en esa capilla silenciosa, supe que había tomado la decisión correcta. Ya no les tenía miedo. Habían perdido cualquier poder que alguna vez tuvieron sobre mí. Los mensajes de Alejandro cambiaron de tono. La histeria inicial dio paso a una manipulación torpe. Sofía, sé que estás pasando por un momento difícil, escribió en un mensaje de texto largo. Pero somos un equipo. Construimos esto juntos. Piensa en el lanzamiento, en el bono de 6 cifras que te espera. No tires todo por la borda. Leer la palabra equipo me revolvió el estómago. ¿Equipo? ¿El mismo equipo donde él se llevaba todo el crédito mientras yo trabajaba hasta las 3 de la mañana? ¿El mismo equipo que consideraba el funeral de mi padre una inconveniencia? Su intento de apelar a mi codicia era patético y revelaba lo poco que me conocía. Él solo veía el mundo a través del reflejo de su costoso reloj, un universo donde todo y todos tenían un precio. Mi silencio era mi respuesta. Al día siguiente del funeral, necesitaba escapar. Conduje hasta Key Biscayne y caminé por la orilla de la playa, dejando que el sonido de las olas ahogara el ruido en mi cabeza. Era nuestro lugar. Mi padre me había enseñado a pescar en ese muelle y habíamos pasado innumerables tardes aquí, hablando de tecnología, de la vida, de sueños. El aire salado me aclaró los pensamientos. No estaba actuando por impulso. Mi decisión no era venganza, sino justicia. Ellos habían cruzado una línea moral, deshumanizándome en mi momento de mayor vulnerabilidad. Ahora, simplemente estaba redefiniendo los términos de mi propio valor, basándome en las lecciones de mi padre y no en sus métricas de rendimiento. La brisa se sentía como una aprobación, como un susurro de mi padre diciéndome que estaba haciendo lo correcto. La calma se rompió 2 días después, con un golpe seco en la puerta de mi apartamento. Era un mensajero con un sobre grueso y oficial. Dentro, papel con el membrete del bufete de abogados más caro de Miami. Era una carta de cese y desistimiento. El lenguaje era brutalmente directo. Me acusaban de robo de propiedad intelectual, incumplimiento de contrato y sabotaje corporativo. Exigían la devolución inmediata de todos los activos de la empresa, y me amenazaban con una demanda por daños y perjuicios que ascendía a $10 millones. Ver esa cifra impresa en papel, tan fría y desproporcionada,
Debería haberme aterrorizado, pero en lugar de miedo, sentí una extraña sensación de validación. Finalmente, estaban poniendo un número a lo que yo había creado. Un número que demostraba cuánto me habían subestimado. Dejé la carta sobre la mesa de centro, y mi mirada se posó en el marco de plata que contenía la foto de mi padre. Lo levanté. Su sonrisa parecía decirme, «Te lo dije». Recordé una conversación que tuvimos cuando acepté el trabajo. Él me había advertido sobre los contratos corporativos. Siempre protegen a la corporación, nunca a la persona, me dijo. Pero las ideas, Sophie, las ideas que nacen de la pasión, tienen un origen que ningún papel puede borrar. Asegúrate de documentar siempre tu proceso creativo fuera de su ecosistema. En ese momento, sus palabras habían sonado como un consejo paternal más. Ahora, eran mi estrategia de defensa. Eran el mapa que me había dejado para navegar exactamente por esta tormenta. El marco de plata ya no era solo un recuerdo. Era un talismán. La amenaza legal me obligó a pasar de la defensa moral a la acción estratégica. Ya no era suficiente saber que yo tenía razón. Necesitaba poder demostrarlo. Pasé las siguientes 48 horas inmersa en una arqueología digital personal. Desempolvé viejos discos duros externos. Revisé archivos en mi primera laptop de la universidad y busqué en copias de seguridad antiguas en la nube. Y allí estaba todo. Versiones del código que databan de años antes de mi primer día en la empresa. Correos electrónicos intercambiados con mi padre donde discutíamos la arquitectura central del sistema y los cuadernos escaneados con nuestros bocetos originales. Estaba construyendo un caso irrefutable de que la propiedad intelectual era mía, desarrollada independientemente y mucho antes de que mi trabajo fuera contaminado por sus logos y sus plazos. Mientras compilaba la última carpeta de pruebas en mi escritorio, mi teléfono volvió a sonar. Era Alejandro. Habían pasado casi 5 días de mi silencio absoluto. 5 días en los que su pánico seguramente se había convertido en una desesperación total, con la presión de la junta directiva sobre su cuello. Miré la pantalla. Su nombre brillando con una urgencia impotente. Luego miré la pila de pruebas a mi lado. Un testimonio tangible de mi verdad. El miedo se había evaporado por completo, reemplazado por una serenidad de acero. Ya no era la empleada de luto y humillada. Era la dueña del tablero de juego. Con un profundo respiro, deslicé el dedo por la pantalla y acepté la llamada. «Hola, Alejandro», dije, con una calma que sabía que lo desarmaría por completo. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier grito. Podía imaginarlo perfectamente. Alejandro en su oficina con vistas a la bahía de Biscayne, con su impecable traje de diseñador y su Rolex brillando bajo las luces halógenas, completamente descolocado por mi tono de voz. Esperaba encontrar a una empleada histérica, arrepentida o asustada. En cambio, se encontró con una calma que no podía procesar. Finalmente, su voz, usualmente tan autoritaria y segura, salió como un siseo tenso, cargado de una furia mal contenida. «Sofía, ¿qué demonios has hecho? El servidor está vacío. Todo el proyecto ha desaparecido. Contéstame». La desesperación en su voz era una música extraña y satisfactoria para mis oídos. El primer reconocimiento real del valor que yo representaba para ellos. «No ha desaparecido, Alejandro. ¿Estás seguro?», respondí, mi voz tan estable como el pulso de un cirujano. Yo lo llamaría una reubicación temporal de activos, para usar la terminología que tanto les gusta en la junta directiva. Consideré que, ya que me dieron a elegir entre mi trabajo y mi familia, era justo y necesario que yo también hiciera una elección. Y elegí proteger el legado de mi padre. Hice una pausa deliberada, dejando que el peso de mis palabras se asentara en el silencio opresivo que se había formado entre nosotros. No estaba simplemente devolviendo el golpe, estaba cambiando las reglas del juego por completo, usando su propio lenguaje corporativo deshumanizado para explicar un acto profundamente personal y humano. Era mi forma de decirles que su poder sobre mí se había evaporado. Su respuesta fue exactamente la que esperaba.
Una erupción de amenazas y ego herido. «Esto es un robo. Es sabotaje industrial», gritó, su voz distorsionándose por el altavoz del teléfono. «Te vamos a demandar por cada centavo que tienes y cada centavo que alguna vez soñaste tener. Nuestros abogados te van a enterrar en papeles. ¿Tienes la más mínima idea de lo que acabas de hacer? Has terminado tu carrera». La cifra de $10 millones, la misma que estaba impresa en la carta que tenía sobre mi mesa, fue lanzada como un arma, una bala de plata que él creía que me derribaría instantáneamente. Pero yo ya no era vulnerable. Su furia no me intimidaba. Al contrario, me confirmaba que había dado justo en el blanco, en el único lugar que les dolía, su bolsillo. «Tengo una idea muy clara de lo que he hecho, Alejandro», le contesté, manteniendo mi tono sereno. «La pregunta es si tú la tienes. Te sugiero que hagas un poco de memoria, que pienses en los orígenes reales de este proyecto. Quizás deberías revisar las notas de tus reuniones de hace 3 años, mucho antes de que yo firmara mi contrato de empleo. La memoria a veces es frágil, especialmente cuando se trata de reconocer de dónde vienen las buenas ideas». Estaba lanzando un cebo, una advertencia sutil de que mi defensa no se basaría en súplicas ni en misericordia, sino en hechos fríos y documentados. Estaba dándole la oportunidad de recordar que él no era el creador, sino simplemente el que había encontrado la forma de empaquetar y vender mi trabajo y el de mi padre. Y entonces, en medio de su rabia ciega, cometió el error que estaba esperando. Fue un desliz, un pequeño tropiezo en su discurso de tirano corporativo, pero para mí fue como una confesión grabada. «No me vengas con esas tonterías. Yo mismo presenté tu borrador inicial a la junta directiva. Les encantó tu concepto. Yo fui quien te dio la oportunidad de desarrollarlo aquí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tu borrador, tu concepto. En su desesperación por reclamar el control, había admitido, sin darse cuenta, la verdad fundamental. No era su proyecto. Nunca lo fue. Había sido mío desde el principio. Sentí una oleada de poder, una certeza helada de que la balanza se había inclinado irreversiblemente a mi favor. Dejé pasar un segundo de silencio antes de responder, saboreando el momento. «Gracias por reconocerlo, Alejandro. Es bueno saber que ambos recordamos de quién fue la idea original. Eso simplificará mucho las cosas de ahora en adelante». Pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Se dio cuenta de su error fatal. El tono de la conversación cambió de inmediato. La agresión se disolvió, reemplazada por una torpe y repentina estrategia de contención. El depredador se dio cuenta de que había caído en la trampa de su propia presa. Podía sentir su pánico creciendo. La comprensión de que esta no era una simple rabieta de una empleada descontenta, sino un movimiento estratégico calculado. Sintiendo que perdía el control, recurrió a la táctica más baja y predecible, la manipulación emocional. Su voz bajó, adoptando un falso tono de preocupación. «Mira, Sofía, sé que estás de luto. No estás pensando con claridad. Tu padre», empezó a decir, intentando usar mi dolor como un arma para invalidarme, para pintarme como una mujer irracional y emocionalmente inestable. Fue un movimiento tan transparente y repugnante que me revolvió el estómago. Intentar usar al mismo hombre que ellos habían despreciado como una herramienta para manipularme fue el insulto final. Una profanación que no estaba dispuesta a tolerar ni un segundo más. «No te atrevas a mencionar a mi padre», le espeté, y cada palabra fue una astilla de hielo afilada. Mi calma se rompió, no con histeria, sino con una furia glacial que silenció por completo su patético intento. «Ustedes perdieron ese derecho en la oficina de cristal de Isabel, y para que lo sepas, mi claridad mental nunca ha sido mejor. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, veo las cosas exactamente como son». En ese momento, le arrebaté por completo el poder narrativo. Ya no era la víctima del luto. Era la arquitecta de las consecuencias que ahora estaban enfrentando. De repente, una nueva voz se unió a la llamada, tan fría y carente de emoción como el acero pulido. Era Isabel.
sin duda en el altavoz de la oficina de Alejandro. Su intervención no tenía matices. Era una declaración de guerra corporativa. «Señorita Reyes», dijo, su voz cortante como un bisturí, «tiene 24 horas para restaurar el acceso completo al repositorio del proyecto. Si no lo hace antes de las 9 de la mañana de mañana, el litigio de $10 millones se iniciará formalmente. No habrá más comunicación. ¿Está claro?» No era una pregunta. Era una sentencia. Un ultimátum diseñado para aterrorizarme y forzar mi rendición incondicional. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. El clic final de la llamada resonó en el silencio de mi apartamento. El ultimátum no me asustó. Al contrario, me dio un enfoque, un plazo. El reloj había empezado a correr, pero no para mi rendición, sino para mi contraataque. Miré la carta de sus abogados sobre la mesa de centro. Luego mis ojos se posaron en el marco de plata que sostenía la sonrisa eterna de mi padre. Las 24 horas que me habían dado no eran una amenaza para mí. Eran una cuenta regresiva para que ellos descubrieran con quién se habían metido realmente. La batalla ya no era por un permiso de duelo. Era por la justicia, por el legado y por mi alma. Y yo estaba lista para luchar. Las 24 horas que me dieron no eran una soga al cuello, sino una pista de despegue. El ultimátum de Isabel, diseñado para aplastarme, tuvo el efecto contrario. Me dio un propósito cristalino. El tiempo que ellos creían que usaría para entrar en pánico, lo convertiría en mi arma más afilada. Dejé el teléfono sobre la mesa, junto a su arrogante carta legal. Mi mirada se posó en la foto de mi padre, en su marco de plata. Su sonrisa no era de consuelo, sino de complicidad. Sentí su presencia, no como un fantasma, sino como una columna de acero en mi espalda. Ya no se trataba de defenderme de sus acusaciones. Se trataba de demostrarles, de una vez por todas, a quién le pertenecía realmente el futuro que intentaban robar. La cuenta regresiva había comenzado, y yo estaba al mando. Mi primera acción no fue digital, fue analógica y humana. Busqué en la vieja agenda de mi padre y encontré un nombre: Ricardo Vargas, un abogado especializado en propiedad intelectual. Mi padre lo había mencionado una vez, medio en broma, medio en serio, después de que yo le contara cómo Alejandro había presentado mis ideas como suyas. «El talento necesita un buen perro guardián», había dicho. Marqué el número con manos firmes. Cuando el señor Vargas contestó, le expliqué la situación sin rodeos, sin victimismo, presentando los hechos de forma tan lógica como si estuviera describiendo un algoritmo. Le hablé del proyecto, de su origen en las conversaciones con mi padre, de la negativa del permiso, de la llamada y del ultimátum. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una simple pregunta: «¿Tiene pruebas?» «Tengo la piedra roseta del proyecto», le respondí, y así comenzó mi arqueología personal. Pasé las siguientes horas extrayendo años de historia de viejos discos duros y copias de seguridad en la nube. Allí estaban las primeras versiones del código, con comentarios fechados 3 años antes de que pisara esa oficina en Brickell. Los correos electrónicos que intercambiaba con mi padre, llenos de «¿qué pasaría si?» y diagramas de flujo improvisados. Y, lo más importante, los cuadernos de espiral. Escaneé cada página. Su caligrafía elegante junto a mis garabatos técnicos. La prueba tangible y orgánica de una colaboración nacida del amor y la curiosidad, no de un contrato de empleo. Cada archivo que encontraba era un ladrillo más en el muro de mi defensa. Una fortaleza que ellos no sabían que existía. Mientras subía los archivos encriptados a un servidor seguro para el abogado, un nuevo mensaje apareció en mi pantalla. No era de Alejandro ni de Isabel. Era de Marcos, un programador junior al que había tomado bajo mi ala. Su mensaje era corto y lleno de nerviosismo. «Sophie, no sé qué está pasando, pero esto es un caos. Alejandro acaba de tener una reunión de emergencia y le dijo a todo el equipo que sufriste un colapso nervioso por el estrés y el duelo, que por eso estás actuando de forma errática. Quieren que creamos que perdiste la cabeza. Ten mucho cuidado. La sangre se me heló. No era suficiente con humillarme y amenazarme.
Ahora estaban intentando destruir mi reputación, pintándome como una mujer histérica e inestable. Era su jugada más sucia y predecible. La rabia que sentí fue fría y precisa. Ese intento de asesinato de mi carácter no me debilitó. Me enfocó aún más. Entendí que su estrategia era aislarme, hacer que cualquiera que pudiera apoyarme dudara de mi cordura. Querían controlar la narrativa para poder presentarse como las víctimas de una empleada desequilibrada. Pero se equivocaron. No me acobardé. En lugar de eso, añadí una nueva carpeta a las pruebas que le enviaba a mi abogado, titulada Tácticas de difamación. Incluí una captura de pantalla del mensaje de Marcos. Ahora no solo tenía pruebas de la propiedad intelectual, sino también de su mala fe y de su ambiente de trabajo tóxico. Estaban cavando su propia tumba, y yo me aseguraría de que tuvieran todas las palas que necesitaran. Con todas las pruebas compiladas, creé un documento final, una línea de tiempo detallada. Comencé con la fecha del primer boceto en el cuaderno de mi padre, y terminé con la llamada de ultimátum de Isabel. Crucé cada hito del desarrollo con mis archivos personales, demostrando que cada avance significativo se originó fuera de su ecosistema corporativo. Incluso encontré las diapositivas exactas que Alejandro había usado para presentar su visión a la junta directiva, y las puse al lado de las fotos de los cuadernos de mi padre. El plagio era tan obvio, tan descarado, que resultaba casi insultante. No había espacio para la interpretación. Era un caso de robo intelectual documentado con una precisión quirúrgica. Mi dolor se había transformado en un archivo impecable de evidencias. Un par de horas más tarde, Ricardo Vargas me llamó de vuelta. Su tono ya no era de cautela, sino de asombro y emoción contenida. «Sofía», dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Esto no es un escudo, es una espada. No vamos a esperar a que te demanden. Vamos a establecer los términos de su rendición». Me explicó la estrategia. En lugar de responder a su amenaza, enviaríamos nuestra propia carta, no como una empleada asustada, sino como la legítima propietaria de la tecnología, dispuesta a considerar una negociación. «Ellos creen que están cazando a un ciervo herido», dijo, «pero no saben que se han metido en la jaula de un tigre». Por primera vez en días, sentí que no estaba sola en esto. La propuesta del abogado era brillante, pero yo quería llevarla un paso más allá. No quería que esto se resolviera en un intercambio silencioso de correos entre abogados. Ellos me habían humillado públicamente, aunque fuera en el silencio de una oficina abierta. Yo quería una confrontación, pero en mis propios términos. «Quiero una reunión», le dije a Ricardo, «pero no solo con Alejandro e Isabel. Quiero a toda la junta directiva en la sala. Quiero que me miren a los ojos cuando les presente las pruebas. Quiero que vean los cuadernos de mi padre y que entiendan que lo que están tratando de robar no es solo un código, es un legado». Era una jugada audaz, arriesgada, pero sabía que era la única forma de obtener justicia real, no solo un acuerdo financiero. Me senté frente a mi computadora portátil, la misma que había usado para reclamar mi código, y redacté el correo electrónico. La dirección de destino era para Alejandro e Isabel, pero en el campo de copia, CC, incluí meticulosamente los correos de cada miembro de la junta directiva. El asunto era simple, profesional y devastador. Propuesta de resolución, propiedad intelectual del proyecto legado. En el cuerpo del mensaje, con una calma que contrastaba con el caos que sabía que desataría, declaré que, como creadora y propietaria del código fuente, estaba dispuesta a discutir los términos de una posible licencia de uso. Propuse una reunión para el día siguiente a las 9 de la mañana, la hora exacta en que su ultimátum expiraba, en las oficinas de mi abogado. Con un último respiro, presioné «enviar». El suave sonido de la notificación de envío fue como el disparo de salida de una carrera que ya había ganado. El pánico ya no era mío. Se lo había devuelto, empaquetado en un correo electrónico profesional. Me recliné en mi silla y tomé el marco de plata de mi escritorio. Miré la foto de mi padre, su sonrisa cómplice. El reloj que ellos habían puesto en marcha ahora corría en su contra. No me quedé esperando una respuesta. Apagué la computadora y me preparé para el día siguiente.
Ya no era la empleada a la que le habían dicho que eligiera entre su trabajo y su familia. Era la mujer que iba a demostrarles que habían elegido al enemigo equivocado. La mañana de la reunión, el aire de Miami se sentía distinto, cargado de una electricidad que no era por la humedad. Las oficinas de Ricardo Vargas en Coral Gables eran todo lo contrario al rascacielos de Brickell: madera oscura, libros de derecho encuadernados en cuero, y un silencio que imponía respeto, no opresión. Me senté junto a Ricardo en una imponente sala de juntas, con una pila de documentos y mi laptop frente a mí. Sobre la mesa, el marco de plata con la foto de mi padre era el único objeto personal. Cuando Alejandro e Isabel entraron, seguidos por 2 miembros de la junta directiva, sus rostros eran una máscara de arrogancia forzada que apenas ocultaba el pánico en sus ojos. No me saludaron. Simplemente se sentaron, como si estuvieran listos para una ejecución, sin saber que ellos eran los condenados. Ricardo inició la reunión con una calma glacial que desarmó por completo el ambiente hostil que intentaban crear. Buenos días. Estamos aquí para discutir la propuesta de la señorita Reyes sobre la propiedad intelectual del proyecto que ella desarrolló. Alejandro no pudo contenerse. Interrumpió de inmediato, con la voz temblando de una rabia mal disimulada. «¡Propuesta! Esto es un chantaje. Tenemos una carta de cese y desistimiento y una demanda de $10 millones lista para ser presentada. Sofía robó propiedad de la compañía. Punto. Devuelve el código ahora mismo, y quizás podamos discutir la reducción de los cargos criminales». Su Rolex brillaba bajo la luz mientras gesticulaba. Un faro de falsa autoridad en un barco que se hundía. Los miembros de la junta observaban en silencio, sus rostros impasibles, esperando ver quién parpadearía primero. No parpadeé. Miré directamente a Alejandro, luego a los miembros de la junta, y hablé con una voz que no reconocí como mía, tan firme y serena. No hay nada que devolver, porque nunca les perteneció. El propósito de esta reunión no es negociar mi rendición, sino educarlos sobre el origen de la tecnología que creen poseer. Tomé la primera carpeta de la pila y la deslicé por la pulida superficie de la mesa hasta que se detuvo justo frente al presidente de la junta, el señor Thompson. Dentro encontrará copias de los cuadernos de mi padre, las anotaciones y los diagramas de flujo que describen la arquitectura central de la inteligencia artificial. La mayoría de ellos están fechados 3 años antes de que yo firmara mi contrato de empleo con su empresa. El silencio que siguió fue denso, pesado, roto solo por el suave sonido del papel al ser pasado de mano en mano. Isabel fue la primera en reaccionar, con su entrenada frialdad corporativa. Bocetos de un aficionado. No tienen ninguna validez legal. Nuestra compañía invirtió millones en el desarrollo y la infraestructura. Eso es lo que crea la propiedad, no unos garabatos en un cuaderno. Alejandro asintió vigorosamente, aferrándose a ese argumento como un salvavidas. Exacto. Ideas. Las ideas no valen nada. La ejecución lo es todo, y esa ejecución se hizo en nuestro tiempo y con nuestros recursos. Pero pude ver una grieta en su armadura, una duda en los ojos del señor Thompson, mientras comparaba una de las páginas del cuaderno con un documento que sacó de su propio maletín. Estaba empezando a conectar los puntos, y el cuadro que se formaba no era favorable para su equipo. Fue entonces cuando Ricardo encendió el proyector. En la enorme pantalla blanca apareció la línea de tiempo que había preparado. No eran solo fechas y texto, eran pruebas irrefutables. A la izquierda, correos electrónicos entre mi padre y yo, discutiendo algoritmos, con fechas que se remontaban a mis años universitarios. En el centro, capturas de pantalla de mis repositorios de código privados en GitHub, mostrando el historial de commits, el progreso de la codificación, año tras año. Y a la derecha, la estocada final, una diapositiva de la presentación de Alejandro a la Junta, donde se atribuía el mérito del concepto innovador, colocada justo al lado de una fotografía en alta resolución de la página exacta del cuaderno de mi padre, donde ese mismo concepto estaba dibujado a mano. El plagio era tan evidente, tan descarado, que el aire salió de la habitación. El rostro de Alejandro pasó del rojo de la furia al blanco pálido del terror.
Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Isabel miraba fijamente la pantalla, su máscara de profesionalismo desmoronándose para revelar una mueca de incredulidad y pánico. El señor Thompson dejó caer lentamente los papeles sobre la mesa y se quitó las gafas. Se frotó el puente de la nariz, no con cansancio, sino con una furia contenida y helada. Su mirada se desvió de la pantalla hacia Alejandro, y en ese único vistazo, supe que la carrera de mi exjefe había terminado. El silencio en la sala ya no era tenso. Era el silencio de una sentencia que se acababa de dictar. El Rolex en la muñeca de Alejandro de repente parecía barato y vulgar. Un simple trozo de metal inútil. Hay un último punto que nos gustaría aclarar, continuó Ricardo, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Presionó una tecla y un archivo de audio comenzó a reproducirse. La voz de Alejandro, distorsionada por la tensión, pero inconfundible, llenó la sala. Yo mismo presenté tu borrador inicial a la junta directiva. Les encantó tu concepto. Yo fui quien te dio la oportunidad. Ricardo detuvo la grabación. Una confesión involuntaria, grabada durante su llamada de amenaza a mi clienta. No solo tenemos pruebas del origen de la propiedad intelectual, sino también de su mala fe y de sus intentos de intimidación. Alejandro se hundió en su silla, completamente derrotado. Isabel cerró los ojos, como si deseara desaparecer. El juego había terminado. Jaque mate. Me puse de pie. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Tomé el marco de plata de la mesa y lo sostuve. Este es mi padre, dije, mi voz ahora llena de la emoción que había contenido durante días. El hombre cuya muerte ustedes consideraron una inconveniencia. El hombre cuyo legado intentaron robar y empaquetar como un producto. Me dijeron que tenía que elegir entre mi trabajo y mi familia. Fue el insulto más grande de mi vida, porque mi trabajo y mi familia, en este proyecto, eran la misma cosa. Miré directamente a los ojos del señor Thompson. No les quité el código por dinero o por venganza. Lo reclamé para honrar su memoria, para proteger la única cosa que no pudieron quitarme, mi dignidad. Ricardo Vargas tomó la palabra de nuevo. Su tono ahora era el de un vencedor dictando los términos. Como pueden ver, la demanda de $10 millones es una fantasía. De hecho, es la señorita Reyes quien tiene un caso sólido contra ustedes por fraude, difamación e intento de robo de propiedad intelectual. Pero ella no quiere pasar los próximos años en un litigio. Ella quiere construir. Puso un último documento sobre la mesa. Esta es nuestra oferta. Sofía fundará su propia compañía. Ustedes tendrán la opción de ser sus primeros clientes, licenciando la tecnología por una tarifa anual de 7 cifras y una participación del 15% en su nueva empresa. Además, exigimos una disculpa pública y la destitución inmediata del señor Alejandro y la señora Isabel. Tienen 48 horas para aceptar. El señor Thompson ni siquiera miró a Alejandro o a Isabel. Su atención estaba completamente en mí y en el documento. Con un gesto casi imperceptible de su mano, los despidió. «Salgan de la sala», dijo, su voz baja y cargada de una autoridad final. Los dos se levantaron como autómatas, sus rostros vacíos de toda emoción excepto la humillación absoluta, y salieron de la sala de juntas sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave y definitivo. El presidente de la junta se ajustó la corbata, me miró por primera vez con algo que se parecía al respeto, y dijo, «Señorita Reyes, creo que tenemos mucho de qué hablar». En ese instante, supe que había ganado mucho más que una batalla legal. Mientras me sentaba de nuevo, coloqué el marco de plata frente a mí. La sonrisa de mi padre parecía brillar un poco más. El peso que había llevado en mis hombros durante la última semana se evaporó, reemplazado por una sensación de paz y justicia tan profunda que casi me hizo llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había caminado a través del fuego de la humillación y el dolor, y había salido del otro lado no solo intacta, sino forjada en algo más fuerte. Había protegido su legado,
Había reclamado mi futuro. El valor, como él siempre dijo, lo crea la gente. Y por primera vez, entendí el verdadero poder de sus palabras, un poder que ninguna corporación, sin importar cuán grande o despiadada fuera, podría jamás cuantificar o arrebatar. La salida de Alejandro e Isabel de la sala de juntas fue el punto final de un capítulo y el comienzo silencioso del siguiente. El señor Thompson no perdió el tiempo en formalidades. Aceptó los términos básicos de mi propuesta allí mismo, con una eficiencia que me dejó claro por qué estaba al mando. No hubo apretones de manos forzados ni falsas disculpas. Fue una transacción. Negociamos los detalles finales a través de nuestros abogados durante las siguientes 24 horas. Cuando salí de ese edificio de caoba y cuero, sentí que el sol de Coral Gables me calentaba la cara por primera vez en una semana. El aire ya no se sentía pesado. Podía respirar de nuevo, un aliento profundo y limpio que no era de alivio, sino de victoria. La guerra había terminado, y yo había dictado los términos de la paz. La noticia de la destitución de Alejandro e Isabel se extendió por la empresa como un incendio forestal. Marcos me envió un mensaje esa misma tarde. Se fueron, escoltados por seguridad. Nadie puede creerlo. Gracias, Sophie. Su salida no fue discreta. Fue un espectáculo diseñado para enviar un mensaje a toda la corporación. El fracaso a ese nivel tiene consecuencias visibles. Me imaginé a Alejandro guardando sus pertenencias en una caja de cartón, su Rolex sintiéndose pesado e inútil en su muñeca mientras los guardias lo observaban. Isabel, con su fría compostura, probablemente mantuvo la cabeza alta, pero ambos sabían que sus carreras en esa torre de cristal habían implosionado. Se convirtieron en una leyenda corporativa, una historia de advertencia sobre la arrogancia y sobre subestimar a la persona equivocada en el peor momento posible. Mi primer paso como fundadora no fue celebrar, sino construir. Alquilé un pequeño espacio de oficina en Wynwood, lejos del opresivo distrito financiero. Era un loft con paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que inundaban el lugar de luz natural. El contraste con el cubo de cristal de Isabel no podría haber sido más marcado. Firmar ese contrato de arrendamiento fue uno de los momentos más aterradores y liberadores de mi vida. No había un logo corporativo sobre la puerta, ni una tarjeta de identificación que colgarme del cuello. Solo había una llave en mi mano y un espacio vacío que representaba una promesa. La promesa de crear un lugar donde el valor realmente lo creara la gente, y donde la humanidad no fuera una variable a optimizar. Una semana después, el primer pago de la licencia de la tecnología llegó a la cuenta bancaria de mi nueva empresa. Ver esa cifra de 7 dígitos en la pantalla de mi laptop fue surrealista. No era solo dinero, era independencia, era poder, era la prueba tangible de que mi trabajo, el legado de mi padre, tenía un valor que ellos finalmente se vieron obligados a reconocer en los únicos términos que entendían. Usé una parte para contratar a Ricardo Vargas como asesor legal permanente y otra para comprar el mejor equipo para mi futuro equipo. El resto se convirtió en el capital que aseguraría que nunca más tendría que elegir entre mis principios y mi sustento. El dinero no compraba la felicidad, pero sí compraba la libertad de no tener que volver a pedir permiso para llorar a mi padre. Mi primera llamada de contratación fue para Marcos. Le ofrecí el puesto de ingeniero de software principal. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, llena de emoción, dijo que sí sin dudarlo. No le ofrecí un bono de 6 cifras ni un reloj caro. Le ofrecí una participación en la empresa, respeto por su trabajo y la promesa de que nunca le pediríamos que sacrificara su vida personal por una fecha de entrega. Él fue el primer ladrillo en la fundación de mi nueva cultura empresarial. Empezamos a construir un equipo pequeño, pero brillante y leal, de personas que, como yo, creían que se podía crear tecnología revolucionaria sin perder el alma en el proceso. El día que nos mudamos a la oficina de Wynwood, la primera caja que desempaqué contenía una sola cosa. Tomé el marco de plata y lo coloqué en el centro de mi nuevo escritorio. Un escritorio de madera recuperada que daba a la calle llena de arte y vida.
La foto de mi padre ya no era un recordatorio silencioso de una injusticia. Ahora era el faro de nuestra empresa, el símbolo visible de nuestros valores fundamentales. Ya no tenía que preocuparme de que alguien lo cubriera con informes de rendimiento. Ocupaba su lugar de honor, no como un objeto personal tolerado, sino como el verdadero presidente de nuestra junta directiva. Su sonrisa parecía llenar toda la habitación, aprobando cada decisión que había tomado para llegar hasta allí. Unos meses después, en un sábado soleado, conduje de nuevo a Key Biscayne. Caminé por el mismo muelle donde mi padre me enseñó a pescar. El agua estaba tranquila y el aire salado olía a paz. Ya no sentía la rabia ni el dolor agudo de la pérdida, sino una profunda gratitud. Había honrado su memoria de la manera más significativa posible, no solo preservando su trabajo, sino luchando por los principios que él me había inculcado. Me di cuenta de que la prueba más grande de mi vida no había sido la creación del código, sino la defensa de su espíritu. Mirando el horizonte, sentí su presencia, no como una ausencia dolorosa, sino como el viento a mi espalda, impulsándome hacia adelante. Nunca volví a saber directamente de Alejandro o Isabel. Las noticias en el pequeño mundo tecnológico de Miami viajan rápido. Escuché que Alejandro tuvo que vender su BMW y su apartamento con vistas a la bahía. Su reputación quedó tan dañada que le costó encontrar otro puesto directivo. Se convirtió en un fantasma, una sombra de su antiguo yo arrogante. Su Rolex probablemente guardado en un cajón, un recordatorio metálico y frío de cómo lo había perdido todo. Isabel, por su parte, desapareció del radar corporativo por completo. Se convirtieron en lo que siempre habían tratado a los demás: recursos prescindibles, eliminados del sistema cuando dejaron de ser rentables. Su caída no me produjo alegría, solo una sensación de equilibrio restaurado. Hoy, mi empresa, Legacy AI, está prosperando. Desde mi oficina no veo las frías torres de Brickell, sino los murales vibrantes de un barrio que se reinventa cada día, como yo. Mi equipo es mi familia profesional, y juntos estamos construyendo algo que importa. A veces, cuando una línea de código es particularmente elegante o resolvemos un problema complejo, miro la foto de mi padre en su marco de plata y sonrío. No gané una batalla contra una corporación. Reclamé mi historia, mi dignidad y mi futuro. Y en el proceso, construí un hogar para el legado de mi padre, un lugar donde su genio y su humanidad pueden vivir para siempre. Y eso es una ganancia que ninguna hoja de cálculo podrá jamás medir. Me dieron a elegir entre mi trabajo y mi familia, como si fueran dos mundos separados que no podían coexistir. Pero lo que aprendí en ese frío cubículo de cristal, y en los días que siguieron, es que esa nunca fue una elección real. Era una prueba para ver si yo misma entendía mi propio valor más allá de mi cargo o de mi productividad. La verdadera elección no era entre un funeral y una fecha de entrega. La verdadera elección era entre permitir que un sistema deshumanizante me definiera, o levantarme y definir mis propios términos, basados en el amor, el respeto y el legado. Ellos pensaron que me estaban acorralando, pero lo único que hicieron fue mostrarme la puerta de salida de su jaula dorada y obligarme a recordar para quién y por qué estaba construyendo algo en primer lugar. Mi padre siempre decía que el valor lo crea la gente, no la corporación. Durante años, pensé que se refería al talento, a la innovación, a la chispa creativa que ninguna empresa puede fabricar. Pero me equivoqué. No se trataba solo de eso. Se trataba de la decencia, de la integridad, de la humanidad que ponemos en nuestro trabajo. El código que escribí tenía un valor de millones de dólares para ellos, pero para mí, su verdadero valor residía en las conversaciones nocturnas con mi padre, en los sueños que compartimos, y en la promesa que le hice de construir algo significativo. Ellos veían líneas de código. Yo veía un legado, y un legado no tiene precio. No se puede comprar con un Rolex, ni se puede vender por un bono. Solo se puede honrar. Cuando intentaron desacreditarme, diciendo que había sufrido un colapso nervioso, entendí su táctica más peligrosa. No era la amenaza legal. Era el intento de robarme mi propia historia.
de pintarme como una mujer inestable e irracional para invalidar mi reclamo. Y sé que no soy la única a la que le ha pasado esto. ¿Cuántas veces nos dicen que somos demasiado emocionales cuando simplemente estamos siendo justas? ¿Cuántas veces intentan silenciarnos con diagnósticos de sillón cuando alzamos la voz contra una injusticia? La lección más poderosa que saqué de todo esto fue la importancia de ser la dueña de mi propia narrativa. No dejes que nadie te diga quién eres, especialmente cuando estás en tu momento más vulnerable. Tu verdad es tuya, y es el arma más poderosa que tienes. Esos viejos cuadernos y discos duros que guardé sin pensar se convirtieron en mi salvación. En un mundo donde todo es digital, efímero y corporativo, tu historia personal, tus borradores, tus errores, tus primeras ideas, son tu ancla, son la prueba irrefutable de tu viaje. A menudo nos enseñan a presentar solo el producto final, pulido y perfecto, y a esconder el desorden del proceso creativo. Pero fue en ese desorden, en la caligrafía de mi padre junto a mis garabatos, donde residía la verdad irrefutable. Así que mi consejo para ti es este: documenta tu pasión, guarda tus bocetos, protege tus ideas antes de que pertenezcan a un contrato. Tu historia personal no es solo un recuerdo sentimental, es tu historial, tu evidencia y, si es necesario, tu defensa más sólida. El dolor de perder a mi padre fue la experiencia más devastadora de mi vida, y la humillación que sufrí en esa oficina solo añadió sal a una herida abierta. Hubiera sido muy fácil hundirme en esa oscuridad, dejar que la amargura me consumiera. Pero en algún punto del camino, en medio de las lágrimas y la rabia, me di cuenta de que el dolor puede ser un catalizador. No desaparece, pero puede transformarse. Puede convertirse en el combustible que necesitas para construir algo nuevo, algo que el dolor no pueda tocar. Mi empresa no nació a pesar de mi sufrimiento, sino gracias a él. Fue forjada en el fuego de la injusticia, y por eso sus cimientos son tan fuertes. A veces, nuestros momentos más oscuros nos obligan a encontrar una luz que no sabíamos que teníamos dentro. Si alguna vez te has sentido invisible en tu trabajo, si alguna vez han minimizado tu contribución o te han hecho sentir que tus problemas personales son una molestia, quiero que sepas que te veo. Esta historia no es solo sobre un código millonario, es sobre el valor incalculable de tu propia dignidad. Es sobre trazar una línea en la arena y decir: hasta aquí, tu bienestar, tu salud mental y tu derecho a vivir tus duelos y tus alegrías no son negociables. Eres más que un recurso, más que un número en una hoja de cálculo. Eres el creador de valor, y nunca debes permitir que nadie, sin importar su cargo o su poder, te haga olvidar eso. Tu humanidad no es una debilidad, es tu mayor superpoder en un mundo que a menudo intenta quitárnosla. Hoy, el marco de plata con la foto de mi padre no solo adorna mi escritorio, es la brújula moral de mi empresa. Cada decisión que tomamos pasa por el filtro de lo que él representaba: integridad, pasión y un profundo respeto por las personas. No busqué la venganza, busqué la justicia, y en el camino encontré mi propósito. Mi historia es una prueba de que, incluso desde el lugar más oscuro, puedes construir tu propio legado. Si este mensaje ha resonado contigo, si te ha dado un poco de fuerza o esperanza, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias reales sobre cómo podemos reclamar nuestro poder. Juntos, somos más fuertes de lo que creen.